La vida está llena de decisiones. Esto puede ser una ventaja, pero también una fuente de estrés. Cada uno de nosotros toma millones de decisiones a lo largo del día, algunas fáciles, otras difíciles, algunas desafiantes, y todas evidentemente nos van afectando. Las opciones, sean en el ámbito que sean, han crecido cada vez más. ¿Qué película ver? ¿Qué ropa ponernos? ¿Qué voy a comer hoy? ¿Por dónde me voy a ir en el tráfico? ¿Le hago caso o no le hago caso al GPS, al Waze? ¿Llamo o no llamo por teléfono a fulano? ¿Hago esto, no hago lo otro? ¿Sigo con la dieta? ¿Qué? En fin, son cualquier cantidad de decisiones y esas decisiones fatigan. ¿Qué hacer y qué pasa cuando el cerebro se fatiga? ¿Qué hacer para que descanse o no se fatigue tanto? Ese es nuestro tema en el día de hoy. Vamos a contar con la psicóloga y psicoterapeuta Jacqueline Quintero. Jacqueline está en la ciudad de Barcelona, al otro lado del océano, allá en España. Jacqueline, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Muy buenas, muchas gracias por la invitación. Nuevamente aquí, feliz. Gracias. Y de este lado del océano, aunque lejos de Miami, en la ciudad de Montreal, o Montreal como le dicen ellos, en Canadá, está Luis Araque, psicóloga también. Luis, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por invitarme y a todo el equipo. Un placer nuevamente compartir con ustedes y con Jacqueline en esta vez. A ver, ¿qué es la fatiga cerebral, Jacqueline? A ver, la fatiga es un fenómeno que experimentamos por agotamiento, o sea, fatiga por decisión es un agotamiento debido a la necesidad de tomar múltiples decisiones que, bueno, a lo que nos vemos sometidos durante el día y que digamos que nuestro aparato psíquico se desgasta, ¿no? Hay un desgaste del aparato psíquico. De hecho, uno de los autores, digamos, que introdujo en el concepto de desgaste del ego fue Roy Baumeister, que es psicólogo, y él habla del desgaste de las funciones ejecutivas que tenemos desde nuestro estado del yo, digamos que es parte de la regulación de nuestro comportamiento, la toma de decisiones conscientes, Ujú. y cuando ese yo se ve sometido a múltiples decisiones, digamos que pierde la fuerza, es incapaz de autorregularse, y de ahí vienen un montón, digamos, de sintomatologías, entre esa un agotamiento que es muy parecido al agotamiento físico, ¿sí? Y otros, surgen otros mecanismos de defensa, como por ejemplo la procrastinación ante ese Sí. agotamiento, y que es como una forma de no tomar esas decisiones a las que se ven sometidas. Pero aquí muy importante, hablamos de decisiones, múltiples decisiones que la persona, digamos, pierde la perspectiva entre lo que es trascendental y lo que es trivial, ¿no? Y se ve envuelto en ese mar de decisiones que de alguna manera hay un sesgo de la percepción cognitiva de la realidad. Luis, ¿cómo funciona un cerebro agotado? ¿Qué características tiene? Mira, básicamente un cerebro agotado es un cerebro que va a tender a procrastinar, por ejemplo, Ujú. porque, bueno, ya se le dificulta tanto la toma de decisión que empieza a procrastinar, a evadir incluso las decisiones, va a tener una incapacidad también de concentrarse y de tener claridad en las cosas, porque bueno, cuando estás cansado, uno bien sabe que no va a pensar bien. Y algo muy importante es que va a tender a ser muy impulsivo, porque, bueno, estás agotado, o sea, estás Ujú. desgastado y vas a empezar a decir incluso impulsivamente cosas que ni siquiera quieres o que no son lo más estratégico o lo más alineado, y ahí es donde empiezan los problemas. ¿Cómo hago? Bien, ya sé, una de las características es procrastinar. Procrastinar es no hacer lo que debo hacer, dejarlo para después, ¿verdad? Sería al revés de aquel dicho, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, no hagas hoy lo que puedes hacer mañana. Y mañana nunca llega, evidentemente.
Pero hay procrastinación de procrastinación. Algunas cosas de repente no es tan grave procrastinarlas, pero otras sí. ¿Cómo puedo tener, si estoy agotado cerebralmente, una decisión medianamente asertiva en este sentido, Jacqueline? Buena pregunta. Aquí tiene muchísimo que ver con lo que a esa persona le motiva diariamente, ¿no? Digamos que es muy difícil poner como una receta mágica para todos. Tendríamos que identificar muy bien que lo está llevando a la procrastinación, porque muchas veces, como dices, eh, eh, el hecho de estar procrastinando cualquier cosa, estamos todos como sujetos a la procrastinación en algún momento del día, pero cuando nos está llevando a renunciar a decisiones importantes y las estamos delegando a otras personas o estamos llevándolas hacia la compensación con el impulso, bueno, yo me impulso, yo compenso a través de mis actos impulsivos y así al menos hago algo o no me hago responsable, pues ahí hablamos de algo que tiene que ver con la narrativa de esa persona. Necesitamos como hacer una crítica profunda y un análisis profundo de por qué lo está llevando a esa narrativa. Claro, de procrastinar, de ese desgaste, de alguna manera nuestro aparato psíquico, nuestro yo o nuestras funciones ejecutivas que se ven devastadas, abatidas por esa sobrecarga decisional, tiene mucho que ver con la narrativa, con lo que me está impulsando en el mundo y a la vez me está deteniendo, ¿no? Esa búsqueda Ujú. de llegar a unos ideales que muchas veces no se consiguen y que precisamente diariamente nos mantienen en la rueda de quiero ser el mejor estudiante, quiero ser una buena madre, quiero ser un buen periodista y en ese miedo de no llegar a hacerlo se ve envuelto en un montón de gasto energético por esa concentración que requiere ser ese buen periodista, ser esa buena madre y genera que la persona llegue a la procrastinación. Entonces, no es tan sencillo dar una fórmula y una receta para decir cómo podemos superar ese desgaste. Sí es muy importante ser conscientes cuando estamos llegando a ese agotamiento y hacernos la pregunta, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué es lo que yo me estoy, digamos, generando? ¿Sí? ¿Cuáles, digamos, mis motivaciones más profundas que me están llevando al bloqueo? Porque al fin y al cabo esto puede ser un bloqueo o lo contrario, Ujú. una pulsión de ese mismo bloqueo, de esa misma pérdida de visión de lo que queremos, ¿no? Entonces, que al final nos llevan a la procrastinación. Que necesitamos aclarar Sí. primero que es. Según lo que acaba de decir Jacqueline, te quiero preguntar, Luis, ¿cómo sé que estoy cerebralmente agotado? Porque puedo confundir, físicamente yo sé cuando estoy cansado, ¿verdad? Y entonces, bueno, descanso, me siento y así reposo un rato y me recupero medianamente. Pero en el caso cerebral, ¿cómo ocurre esto? Y si fuese el caso de ponerlo a descansar, ¿cómo pongo a descansar el cerebro? Una máquina que no para ni siquiera cuando estoy durmiendo. Luis. Totalmente. Y eso, eso es tan importante porque fíjate, hay banderas rojas que siempre vamos a tener. Y yo siempre parto del hecho de hacer consciente lo inconsciente. ¿Cuáles son esas banderas rojas en este caso? Cuando yo, por ejemplo, estoy ya procrastinando más allá del hecho de que estoy agotado físicamente, cuando estoy dejando que los demás decidan prácticamente todo por mí, cuando me estoy yendo a tomar decisiones como que rápidas, fáciles. Por ejemplo, estoy consumiendo demasiada comida de la calle porque es lo más fácil. Estoy tomando decisiones que ni siquiera estoy revisando si están alineadas con lo que yo quiero o con lo que me gusta, Ujú. sino que es, bueno, por salir del paso. Todas esas son banderas rojas que me van a permitir a mí decir, hey, aquí algo está pasando porque generalmente yo no soy así. Cuando estoy yendo más allá de delegar, en vez de, ¿sabes? Paso ese límite de, ok, que todo el mundo decida lo que quiera, como quiera, ya hay como, no, no aguanto más, ¿no? Hay como un nivel de obstinación. Dices, bueno, que el muchachito coma lo que le dé la gana, que el marido haga lo que quiera. Bueno, Ujú. básicamente ahí es como, ya va, ¿qué estamos haciendo acá? Y ¿cómo empezamos a atender eso? A mí me gusta mucho decirle a mis clientes, mira, lo primero que hay que hacer es revisar tus tanques energéticos, porque ciertamente
hay una diferencia entre fatiga física y fatiga mental, pero está Ujú. vinculado, directamente vinculado. Entonces, ¿cómo estás durmiendo? ¿Cómo estás comiendo? ¿Con quién estás andando? ¿Qué tipo de información? Una de las cosas que hace que ahorita nosotros tengamos más fatiga por decisión es el continuo, o sea, abarrotamiento de estímulos tecnológicos. Mientras más opciones tenemos, más difícil va a ser decidir. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer consciente porque estamos conectados la mayor parte del día a un equipo electrónico que te está recordando eso cuando, mira, el mercadeo que le encanta a alguien que tiene fatiga por decisión, porque va a decidir rápido y va a comprar eso y es lo que ahorita la gente no se da cuenta. Mm, Entonces es como, ok, ya va, déjame hacer una pausa radical y ver quién está manejando mis decisiones, la está manejando el entorno. Y hay otra pregunta poderosa que yo hago, César, es, ¿tienes fatiga por decisión o tienes fatiga por ego? Porque a veces tenemos un deseo de control, de perfección, de que todo salga bien, que tengo que decir todo, si soy, por ejemplo, ama de casa, tengo que decir todo, tengo que estar pendiente de los niños, del marido, de que vamos a comer, de todo lo que hay dentro de la casa, que una de las personas que más decide o el rol que más decide es el ama de casa. Y luego está ese jefe o ese emprendedor que quiere tener todo bajo control, muy probablemente tiene que decir ya va, ya. o sea, ¿cómo yo simplifico esto? Si yo tuviese que tomar una decisión para dejar de lado algunas decisiones, valga la redundancia, ¿cuáles serían esas decisiones que debo, de las cuales puedo prescindir, Jacqueline? Bueno, aquí esto va alineado, como dice Luis, con el tema de los valores, ¿cierto? De lo que para mí es prioritario. Recordemos que la sobrecarga decisional tiene que ver con que la persona ha perdido la capacidad de distinguir entre lo que le es trivial de lo que le es trascendental. Y esto, de lo que es trivial a lo que es trascendental, genera, digamos, esa carga, ese desgaste, ¿no? Ese agotamiento. Entonces es muy importante empezar, y yo diría que tampoco es algo que tiene que ver con esta sociedad contemporánea. Yo creo que esto es algo también que tiene que ver con la capacidad que tiene nuestro cerebro de decidir entre 10.000 y 45.000 Ujú. decisiones diarias y de las motivaciones intrínsecas profundas que nos mueve a cada uno. Por eso yo siempre insisto en la narrativa mía, que es lo importante, que creo yo que estoy, ¿por qué me estoy movilizando? Que muchas veces tiene que ver con algo muy idealizado, con un yo externo del otro, ¿no? Que quiero alcanzar y muchas veces nos lleva a perdernos en esas trivialidades. Quiero ser el mejor, quiero estar, pero como no llego a hacerlo porque la idealización se cae constantemente, pues me voy perdiendo en otras cantidad de actividades que no me llevan a lo que yo quiero, porque sé que hay un obstáculo, porque creo que hay un obstáculo. De ahí viene el tema de la miopía psicológica. Hay Ya. una discusión de esa realidad, ¿no? Y entonces empiezan todas las resistencias, la evitación de tomar decisiones, la procrastinación y una excesiva carga emocional, porque la persona no solamente vive ese abatimiento como caído y perezoso, sino que muchas veces en la impulsividad vemos agitación, estrés, ansiedad, que lo contrario sería depresión y lo otro, lo extremo, sería trastorno obsesivo compulsivo, que son Ya. pensamientos circulares, donde la persona no sabe qué decisión tomar y se queda atrapado en ese pensamiento. Entonces, ¿qué es importante? Identificar lo que está siendo trivial y lo que es necesario y trascendental y hacer un análisis muy profundo. Tampoco es tan sencillo porque al final todos estamos atrapados un poco en Mm. estas dinámicas. El tiempo se nos ha acabado, así que Luis, te voy a dejar la palabra conclusiva en la mañana de hoy. Mire, yo quiero invitar a todos los que nos estén escuchando y que puedan estar pasando por este proceso de fatiga por decisión, que primero no tienes que decidirlo todo y no tienes que decidirlo todo hoy. Eso es súper importante para que la gente pueda bajar esos niveles de ansiedad. Y segundo, me gusta mucho recordarle a la gente el arte de simplificar la vida, porque tiene que haber ese momento reflexivo que tú digas, o sea,
¿por qué me estoy complicando en vez de simplificando? Y Ujú. allí la importancia de conectar con la verdadera esencia de la vida, que es lo que te va a permitir a ti, sabes, transitar ese succionador remolino de la cotidiana con mayor liviandad y fluidez. No tienes que hacerlo todo, no tienes que decidirlo todo y puedes además empezar como a Steve Jobs, por ejemplo, tenía una práctica sencillísima que se las quiero dejar y era que le ahorraba muchísimo tiempo y decisiones con la ropa que se ponía. Él tenía dos outfits, negro con blanco, that's it, no tenía más nada. Ujú. Y yo creo que a veces necesitamos recordar y volver a lo básico. Cuando vuelves a lo básico, puedes tener esa claridad para tomar mejores decisiones. Muy bien. Una cosa es que vestirse igual, pero no con la misma ropa siempre, ¿no? No, no. Luis, muchas gracias. Jacqueline, muchas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Muchas Un gracias. abrazo. Gracias. Luis Araque, psicóloga, nos habló desde Montreal, en Canadá, y Jacqueline Quintero, también psicóloga, nos habló desde Barcelona, en España. Son las 10:21 de la mañana, una pequeña pausa, y ya regresamos en conexión por Éxito 107.1 FM en Miami.